Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes, te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por el estudio que has preparado para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, pidiendo que tu palabra penetre en nuestros corazones, nos alimente, salgamos de este estudio edificados, Señor. Gracias. Amén. Bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Bueno, pues, hoy día nos toca... ¿Aló? Muy bien, ya, a ver, apague sus micrófonos. Ay, no. Ahí está. Perfecto. Ajá. Muy bien. Vista, ahí está. Muy bien. Perdón, ¿qué pasó acá? Aquí estamos. Muy bien. El día de hoy nos toca hablar acerca del séptimo atributo. Vamos a compartir pantalla para recordar. Nos hemos quedado en la fidelidad. Ya hemos visto 6 de los 10 atributos comunicables y la semana pasada vimos la fidelidad. El día de hoy nos toca hablar acerca de la verdad de Dios. La verdad de Dios. Amor, gracia, misericordia, paciencia, bondad, fidelidad, verdad. Ahora, cuando hablamos de la verdad de Dios, tomen nota de que tenemos 2 problemas serios actualmente. 2 problemas serios con la verdad. El primero es la idea muy popular de que la verdad es relativa, que no existe una verdad absoluta y que solo existen verdades relativas. Y esto se ha vuelto un concepto muy común. Cuando hablas acerca de la verdad de las cosas, la gente te dice, sí, pero uno ve el 6 y el otro ve el 9. Es decir, vemos las cosas desde diferente perspectiva y por lo tanto es imposible definir cuál es la verdad. La gente dice, no importa lo que tú creas, para mí esta es mi verdad y nadie me lo puede discutir porque así lo percibo yo y así me tienen que aceptar. Este concepto de que no existe una verdad absoluta, sino que solo existe una verdad relativa, nos ha llevado a vivir, experimentar hoy en día una cultura que Agustín Laje le llama la generación idiota. Les recomiendo este libro, se los voy a mostrar. Acá está. Ahí está. Generación idiota. ¿Ah? Generación idiota. De Agustín Laje. Les recomiendo comprarlo porque realmente es muy bueno.
Dentro de este libro nos dice, esta generación absurda, esta generación idiota, quiere imponernos que aceptemos como verdad solamente las verdades relativas. Es decir, lo que tú percibes como verdad, eso es la verdad. O sea, quieren que dejemos la verdad objetiva de las cosas y que aceptemos las cosas más absurdas como verdades reales. Hoy en día escuchamos cosas tan absurdas como por ejemplo una discusión que había en la televisión donde un grupo de personas llamadas progresistas defendían a capa y a espada que hay hombres que menstruan, hombres que menstruan. El oponente en la discusión, que era un biólogo, les decía, eso no es posible, solo las mujeres menstruan. Y estos progresistas de izquierda decían, no, porque existen hombres trans que menstruan. Entonces el hombre le decía, no, pues no es que hombres trans menstruan, son mujeres que se visten de hombres y que menstruan, pero menstruan porque son mujeres, porque no son hombres. Esto de acá, este concepto de hoy en día, donde la verdad es lo que tú percibes, es lo que tú sientes, es lo que tú te imaginas, es lo que en el libro de Agustín Laje se conoce como la generación idiota, ¿no? En Inglaterra salió una noticia hace unos meses atrás que decía, un hombre embarazado pronto para dar a luz. Esa era la noticia, escrita obviamente por un periodista progre de izquierda. Un hombre embarazado pronto dará a luz. ¿Y cuál era la historia? Era una mujer que se disfraza de hombre, es una mujer que se siente hombre, pero es mujer. Bueno, porque tiene todos los órganos femeninos, que se casó con una mujer, con un hombre que se viste de mujer. O sea, ella se viste de hombre y él se viste de mujer. Y entonces se han casado y obviamente han concebido, porque los dos tienen sus órganos genitales normales, y la que está disfrazada de hombre, que es una mujer, está embarazada. Entonces, estos conceptos que tenemos ahorita de las verdades relativas, y quiero compartir con ustedes un diseño que hice una vez unos años atrás. Decía, tengo un globo rojo. Tengo un globo rojo. La ideología de género actualmente te dice, no, yo siento que es verde. O sea, tengo un globo rojo, pero yo siento que es verde. Y como yo siento que es verde, entonces es verde, pues, ¿no? Otro te dice, no, en realidad es un globo azul encerrado en un globo rojo. Un globo azul encerrado en un globo rojo. Soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Eso es lo que utilizan los trans. Otros dicen, ¿por qué eres machista? ¿Por qué no dices tienes una globa roja en lugar de un globo rojo? ¿No? Mejor decimos globs rojos y así incluimos a los dos sexos y nadie se siente ofendido. Otros dicen, si le cortas la cuerda, ya no será globo, sino globa. ¿Ah? Basta con cortarle la cuerda de acá para que deje de ser un globo y se convierta en una globa. Tienes que esperar a ser adulto, dicen. Entonces sabrás si el globo es rojo, azul o verde.
que esa es la nueva modalidad, de que no debemos decirle a un niño que nace con pene, no debemos decirle que es varón, porque según estos progresistas hay que esperar a que crezca para que él decida qué va a hacer, ¿no? Otros dicen, tienes una mentalidad retrógrada, abre tu mente. El globo puede ser del color que tú quieras. Es tu derecho a elegir. Y por último, no es un globo, es una pelota de fútbol, pero un poco diferente. Todos estos conceptos de la ideología de género tienen que ver con este concepto de que la verdad es relativa, que depende de lo que tú piensas. Al final el niño dice, y yo que pensaba que tenía un globo rojo, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, que se ha vuelto muy común hoy en día en nuestras culturas, ¿m? Debemos entender, esto es un problema, ¿eh? Es un problema y vamos a tener que discutirlo con mucha gente. Pero este pensamiento quiere hacernos creer que, que todo es relativo, pero no es así. Hay verdades que no se pueden personalizar. Hay verdades que no dependen de lo que tú creas. Hay verdades que son absolutas. Hay verdades objetivas que tú no puedes discutir. El color amarillo sigue siendo amarillo. Aunque tú digas que es verde, rojo o azul, sigue siendo amarillo. Tú puedes cambiarle el nombre si quieres, pero el color amarillo sigue siendo amarillo. Si tú tienes genes XX, eres mujer. Te puedes vestir de hombre si quieres. Te puedes vestir de gato, de caballo, de perro. Pero si tú tienes genes XX, eres una mujer. Si tienes XY, eres hombre. Ya está. No se discute más. Son verdades absolutas. 2 más 2 son 4, pues. No son 4.5, no son 8. 2 más 2 son 4. Entonces, existen verdades que no son relativas, son verdades absolutas. Y si nosotros queremos buscar la verdad absoluta sobre nuestra existencia, obviamente no tenemos que preguntarle a los hombres que tuercen las verdades a su antojo, sino tenemos que preguntárselas a Dios, que es el único ser absoluto, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que puede poseer la verdad. Por eso, una persona inteligente en busca de la verdad buscaría la respuesta en Dios, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos cuando hablamos acerca de la verdad es este mal concepto muy popular de que la verdad es solamente relativa, que cada uno tiene su propia verdad. No es cierto. Hay cosas que sí son verdades absolutas y son las verdades que vienen de parte de Dios. Y el segundo problema que tenemos cuando hablamos de la verdad es que hay personas que no les interesa saber ni descubrir la verdad. Prefieren vivir engañados creyendo mentiras que se acomodan a su forma de vida. Y repito esto, por un lado, la verdad relativa, y por otro lado, que no hay personas que no quieren saber la verdad. Es decir, no les interesa saber la verdad a menos que le digas lo que ellos quieren oír. Ellos quieren escuchar su verdad. Y si tú les predicas algo que no encaja con su verdad, entonces se van de la iglesia, van a buscar otra iglesia, van a buscar algún predicador del internet que les diga lo que ellos quieren oír. Eso es lo que la Biblia le dice, tienen comezón de oír, les pica el oído.
Y como les pica el oído, lo que buscan es gente que les rasque el oído, gente que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y entonces, estas personas que no quieren saber la verdad, hay tres actitudes que la Biblia las menciona y que a mí me llaman la atención. La primera está en Romanos capítulo 1, versículo 25. Voy a pedir a mi esposa que por favor lea Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. A ver, vamos a leerlo. Romanos, perdón, 1, 25. ya, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Marquen y subrayen esta frase que ilustra lo que está pasando en el mundo. El mundo quiere cambiar la verdad de Dios por la mentira, porque la mentira les gusta más. La mentira se acomoda mejor a sus pensamientos. Entonces, quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira, creyendo que así se están salvando de guardar la palabra correctamente. Es decir, ellos creen que moviendo las agujas del reloj realmente se cambia el tiempo. O sea, el agente que agarra, retrocede el reloj 2 horas y te dice, para nosotros en Suiza, no son las 8:15, son las 6:15. Y entonces tú le dices, no es verdad, son las 8:15. Y la persona te dice, no, porque en mi reloj dice 6:15 y yo me creo, me como, me trago mi mentira. Por eso hay gente que cambian, quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y con eso calman su conciencia, pero no se justifican delante de Dios. Es decir, cuando tengan que enfrentar el trono de Dios, van a tener que enfrentar las consecuencias de violentar la verdad de Dios. Hay mucha gente que conozco que hacen esto. Quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿No es cierto? Quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira. Esto trae consecuencias, hermanos. Aquellos que no quieren saber la verdad, sino que quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira, van a tener que pagar consecuencias. La Biblia dice que hay consecuencias. Mi vida, por favor, lee del 26 al 32. Estas son las consecuencias de aquellos que cambian la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1, del 26 al 32. Ya. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este texto que acabamos de leer, que es durísimo, es las consecuencias del proceso de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y noten ustedes que la primera consecuencia es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los soltó. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es el uso de los hombres, es decir, el sexo con hombres, y lo usaron en contra de su propia naturaleza. Aquí estamos hablando de lesbianismos, estamos hablando de mujeres trans, estamos hablando de todas, drag queen, de todo ese tipo de cosas. Versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí estamos hablando nuevamente de homosexualismo, todas las desviaciones que hay ahorita con los hombres que se visten de mujeres, transexuales y todo ese tipo de gente. Entonces dice, versículo 28, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Noten esa frase. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Y por eso, por no querer tener en cuenta a Dios en sus vidas, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este pasaje que acabamos de leer, que está en la Escritura desde hace siglos, debería ser leído por todas estas corporaciones gigantescas, Coca-Cola, Budweiser, la cerveza Budweiser, Adidas y todas estas empresas multinacionales que se han dado a disfrazarse con el arco iris en este mes del orgullo gay. Están celebrando el juicio de Dios, que no solamente son dignos de muerte los que practican tales cosas, sino también se complacen, o sea, que no, el juicio de Dios cae no solo con los que hacen y practican, sino con los que se complacen con los que las practican. Entonces, el primer punto en cuanto a la verdad de Dios, el gran error actual es que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Punto 1. Punto 2. ¿Cuál es la segunda mala actitud? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Shari, por favor, léelo en voz alta. Segunda de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Ok. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando nos estemos acercando a la venida del Señor, se va a manifestar este inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos hablando de la personificación del anticristo.
Cuando se manifieste este anticristo, este hombre con poder político militar, con ese poder para poder gobernar a las naciones durante los 7 años de la gran tribulación, dice el texto que se va a manifestar y que es por obra de Satanás, es decir, detrás de él va a estar el poder de Satanás con gran poder, con grandes señales y con grandes prodigios y con todo tipo de engaño, de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La primera actitud que hemos visto es gente que cambia la verdad de Dios por la mentira. La segunda actitud es que no tienen amor a la verdad. Es decir, no les interesa la verdad. No quieren saber la verdad. Ellos quieren escuchar lo que a ellos les gusta. Entonces no tienen amor a la verdad. ¿Y las cuáles son las consecuencias? Shari, por favor, lee los versículos 11 y 12. Ok. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en este caso? Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es el premio que reciben? Los que no aman la verdad, los que no creen en la verdad y los que no quieren saber la verdad. ¿Cuál es el premio? Dios les regala, les da un bono por fiestas patrias de poder creer las mentiras que les dicen. Por eso es que nosotros vemos ahora en las iglesias a muchos predicadores que predican barbaridades, cosas tan ridículas, tan absurdas. Y hay un montón de estos predicadores hablando, predicando, profetizando, hablando mentiras y la gente se come, se traga las mentiras. ¿Por qué? Porque Dios los ha premiado, les ha dado un poder especial para creer y comerse las mentiras. Esto es interesante, porque los que aman la verdad son guiados por el Espíritu Santo. Los que aman la verdad, el Espíritu Santo les revela la verdad. Tú vas a una de estas iglesias y te sientes mal, te sientes incómodo. ¿Por qué? Porque en ti está obrando el Espíritu Santo. Pero esta gente que no busca la verdad termina con un poder sobrenatural para poder creer en las mentiras a fin de que sean condenados todos estos que no creyeron la verdad. Entonces, el primer error de la verdad es que nosotros que cambian la verdad de Dios por la mentira. El segundo error, no tienen amor a la verdad y por eso reciben un poder para creer en la mentira. Y la tercera mala actitud frente a la verdad de Dios está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Voy a pedirle a Silvia si por favor lo puedes leer. 1 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Interesante, ¿no? Porque este pasaje nos dice que el tercer problema en cuanto a la verdad es que muchos van a apostatar de la fe en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, muchos van a apostatar de la fe. ¿Cómo? Uno, escuchando a espíritus engañadores.
Cuidado con lo que te pones a escuchar en el internet. Cuidado con que te llamen la atención, sobre todo estos profetas que les gusta hablar de los últimos tiempos y las profecías y todo lo demás. Cuidado a quienes escuchas, porque van escuchando espíritus engañadores. Escuchan doctrinas de demonios. Son las doctrinas que no exaltan a Dios, sino que exaltan al hombre. Cualquier doctrina que no exalta a Dios es una doctrina de demonio. ¿Cómo son esas doctrinas que exaltan al hombre? Tú puedes, decláralo con tu boca, en ti está el poder. Dios te ha dado a ti el poder, tú eres un Dios, tú eres Jehová Junior, como dice este estafador Cash Luna, ¿no? Entonces te dan a ti el poder, te hacen a ti creer que tú eres como Dios. Esas son doctrinas de demonios. Y por último dice, escuchando la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Es impresionante. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Punto 1. Tenemos un problema con la verdad relativa. No es que cada uno tiene su verdad, existe la verdad absoluta y la verdad absoluta está en Dios y en su palabra. Segundo, hay gente que no quiere saber la verdad. Hay 3 errores: cambiar la verdad de Dios por la mentira, no amar la verdad y apostatar en los últimos tiempos escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios que vienen de la boca de mentirosos hipócritas que tienen la conciencia cauterizada. ¿Ok? Ahora sí, vamos a definir el atributo divino, verdad. Apúntenlo, por favor, para que lo tengan muy en claro. Dios es la verdad. Conoce la verdad absoluta de las cosas y por su naturaleza siempre habla la verdad y actúa de acuerdo a ella. Voy a repetir esto para los que están escribiendo. Dios es la verdad. Punto 1. Dios es la verdad. Punto 2. Dios conoce la verdad absoluta de las cosas. Dios conoce la verdad absoluta de las cosas. Y punto 3. Siempre habla la verdad. Entonces acá hay tres puntos. Dios es la verdad, Dios conoce la verdad y Dios siempre habla la verdad. Cuando le preguntaron a Jesucristo, Jesucristo contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo que Él personifica la verdad. Es como cuando hablas con una persona o ves una película y en esa película hay una persona mala, pero mala con ganas, entonces dices, esta persona personifica la maldad. O dices, esta persona es la maldad en persona. Pues la Biblia dice que Jesús es la verdad en persona. Quiere decir que Dios personifica la verdad. Y como Dios es omnisciente, entonces Dios conoce la verdad desde todos los ángulos. Y por eso Dios sí conoce la verdad absoluta de las cosas por su capacidad de ser omnisciente, que todo lo sabe. Y por último, por su propia naturaleza, como Dios es verdad y conoce
la verdad, es obvio que Dios tiene que hablar siempre la verdad. ¿Mm? Vamos a leer Números, capítulo 23, versículo 19. Le voy a pedir a Mario, por favor, que lo lea. Números 23, 19. Un minuto. Sí. Número 20. Ya estoy. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces este texto nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿no lo hará? Si él dijo algo, ¿no lo cumplirá? Él habló y no lo ejecutará. Esto es interesante porque esto nos lleva a pensar en las promesas que Dios nos ha dado. Dios ha prometido, ¿no lo cumplirá? Dios lo ha dicho, ¿no lo ejecutará? Entonces, el atributo divino, la verdad de Dios, significa que Dios es la verdad personificada, que Dios conoce la verdad absoluta de las cosas y que Dios solo habla la verdad. Y todo lo que Él ha dicho es verdad y se cumplirá. Ahora, lo interesante en todo esto es que Dios quiere comunicarnos, en primer lugar quiere comunicarnos su verdad. Dios quiere comunicarnos su verdad, ¿no? Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, van a recordar que les conté una conversación que tuve con un ateo en la universidad, ¿no? Discutiendo una vez con este amigo mío, él me recordó que habían existido miles de dioses en las diferentes culturas a través de la historia de la humanidad. Y me preguntó, ¿por qué debo creer en el Dios de la Biblia? Si a través de todas las culturas se han presentado diferentes tipos de dioses, ¿por qué habría de creer en el Dios de los cristianos? Y yo le contesté, porque el Dios de la Biblia es el único que mandó a su Hijo a revelarnos la verdad del cielo y lo que significa la gracia de Dios. Recordemos, hemos leído esos pasajes varias veces, no lo vamos a buscar, obviamente por falta de tiempo, pero dice el texto, la ley, Juan 1:17, pues la ley por medio de Jesús fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, no solamente vino por la gracia, pero también la verdad de Dios. ¿Y por qué? Porque desde que el hombre se separó de Dios y vivió de espaldas a Dios, se desconectó del cielo. A partir de ahí, el hombre inventó, creó, desarrolló una serie de suposiciones espirituales. El budismo es un conjunto de suposiciones filosóficas. El hinduismo, con sus 2 millones de dioses, son suposiciones, inventos, creación de la mente humana, ignorante de la verdad del cielo, porque ninguno de ellos tiene acceso
a los mundos espirituales. Y por eso es que tenemos miles de religiones, miles de sectas, producto del cerebro inventivo de los hombres. Y para sacarnos de esa ignorancia, es por eso que Dios mandó a su Hijo a traernos la verdad y a decirnos cuál es la verdad del cielo, ¿no? Y entonces, cuando mi amigo me preguntó y me dijo, ¿y cómo sé yo que Jesús es el Hijo enviado de Dios? Entonces le comencé a dar toda una lista de los milagros, de las cosas sobrenaturales que Dios había hecho, incluyendo el poder sobre la muerte en las diferentes resurrecciones, la de Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, en fin, todas esas resurrecciones mostrando el poder de Dios en su vida, demostrando que Jesús era el auténtico enviado de Dios. Así que Dios quiere comunicarnos la verdad para sacarnos de la ignorancia. Esa verdad absoluta de Dios quiere que nosotros la sepamos para que seamos libres. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso la palabra de Dios nos trae la verdad de Dios para sacarnos de la ignorancia espiritual. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8. Carlos Guerrero, por favor, léelo. Efesios 2, 8. Ok, un segundo. Dos, ocho. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando alguien te dice, basado en su ignorancia espiritual, que el cielo se gana por obras, entonces tú agarras la palabra de Dios que te ha sacado de la ignorancia y le contestas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 9. Entonces, Dios quiere revelarnos la verdad para sacarnos de esa esclavitud a la ignorancia espiritual. Por ejemplo, cuando hay una persona que viene y te dice, hay varios mediadores entre Dios y los hombres. Yo le rezo a San Pedrito, yo le rezo a San Pablo, yo le rezo a la Virgencita de Ascoy. Entonces, tú le contestas 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Fanny, por favor, léelo. 1 Timoteo 2:5. Sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando alguien te dice, no, mira que la Virgencita es la mediadora, nuestra gran mediadora, tú dices, no, porque Dios nos ha revelado la verdad a través de su Hijo Jesucristo, y esa verdad dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por ejemplo, para los que vienen de Lima, algunos te dicen, yo le rezo a Santa Rosa de Lima. Yo le pido a Santa Rosa de Lima que me conceda mi milagrito. Vamos a leer 1 Corintios 10:14. 1 Corintios 10:14. Hugo, Janet, ¿pueden leer? Pastor, ¿me quiere repetir, por favor? 1 Corintios 10:14.
Primera de Corintios 10:14. Por Sí. tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ajá. Entonces, cuando alguien me dice, yo le rezo a Santa Rosita de Lima, yo tengo el 1 Corintios 10:14 que dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por eso cuando los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Jesús contestó, ¿erráis por esto? ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, el error de las personas, de las religiones, de las sectas, es ignorar las escrituras. Y al ignorar las escrituras cometemos grandes errores. Por esa razón es que la verdad de Dios debía ser revelada. Dios quería revelarnos la verdad del mundo espiritual. Yo me río cuando leo, por ejemplo, que hay uno que visitó el cielo, dice, y escribe un libro y se vuelve millonario escribiendo lo que vio en el cielo. Y entonces me describe el cielo. Pero cuando yo quiero saber cómo es el cielo, me voy a Apocalipsis, capítulo 4, 5, 6, 7. Y ahí el apóstol Juan tiene la visión de cómo es el cielo. Y cuando yo comparo lo que dice Apocalipsis con lo que estos estafadores escriben en sus libros, me doy cuenta que están mintiendo. Entonces la verdad de Dios tenía que ser revelada para que estos estafadores quedaran al descubierto. Dios, que es la verdad, conoce la verdad y solo habla la verdad, quería revelarnos esa verdad para que no caigamos en engaño y la ignorancia, ¿no? Entonces Dios nos reveló la verdad por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Y dónde dejó plasmada esta verdad que Jesucristo nos reveló? Pues no hay otra cosa que en su palabra, ¿no? En su palabra. Vamos a leer, Dolly, si estás ahí, por favor, lee Salmo 119, versículos 160. Salmo 119, versículos 160. Disculpa, Carlito, no puedo leer, que estoy conduciendo. Ah, perfecto, no hay problema. Gracias. Entonces voy a pedir, a ver, empezamos por acá. Voy a pedir Shari, por favor. Salmo 119, versículo 160. Ok. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Carlos Guerrero, Juan 17, 17. Ok, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, Dios es la verdad, conoce la verdad y habla solo la verdad. Y Dios quería revelarnos su verdad para sacarnos de la ignorancia espiritual. Esa ignorancia espiritual que ha llevado a miles de personas a crear, inventar en su cabeza iglesias, religiones, sectas, inventos de su cerebro, porque no tienen la revelación de Dios. ¿De acuerdo? Y por último, Dios quería revelarnos su verdad, pero también hay que entender que siendo Dios la verdad encarnada y que solo habla la verdad, es obvio esperar
que sea también una característica de los hijos de Dios, porque es un atributo comunicable. Quiere decir que los verdaderos hijos de Dios tienen que estar imbuidos, representados, expresados por la verdad. La gente debe conocernos por ser habladores de la verdad y personas que viven la verdad en sus propias vidas. Dios es la verdad. En cambio, el diablo es el padre de la mentira. Lucy, por favor, léelo. Juan 8:44. Ya, un segundito. Juan 8:44. Ya. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. Entonces, cuidado con esto de la mentira en los labios de un creyente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En cambio, Dios es verdad y por tanto la verdad debe acompañar a los hijos de Dios. Vamos a leer Levítico 19:11. Silvia, por favor. Levítico 19:11. No, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces, en Levítico la enseñanza para el pueblo de Dios. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Clarísimo, ¿no? Job, capítulo 27, versículos 4 al 5. Hugo, por favor, léelo. Job, capítulo 27, versículos 4 al 5. Hugo. Quizás ya no te escucha o se ha distraído. Ay, Mario. perdón, no le había quitado el, no le había quitado el, Allá. no A le había ver, quitado el Sí, sonido. uso Leo. 27, 4, 4 al 5. Job 27, 4, 5. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Esas palabras de Job son fuertes, ¿no? Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. O sea, estoy dispuesto a morir con tal de no quitar de mí mi integridad. Que mi lengua no pronuncie engaño.
Y Mario, Efesios 4:25. Efesios 4:25. Un momento. Efesios 4:25. Esto, perfecto. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Interesante, ¿no? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que nos está diciendo acá Pablo es que cómo mi mano derecha le va a mentir a mi mano izquierda, si somos los miembros unos con los otros. O sea, cómo mi ojo derecho va a engañar a mi ojo izquierdo. Si soy parte de un solo cuerpo, no puedo estar mintiendo, los miembros no pueden estar mintiéndose uno al otro, es absurdo, no es posible, es ridículo. Por eso es que como somos cuerpo de Cristo, entonces una norma entre nosotros es que debemos hablarnos en verdad. Entonces, como Dios es la verdad debe acompañar a los hijos de Dios. Ahora, la mentira no solo incluye lo que dicen nuestros labios, es decir, la verdad no solamente se habla, pero también se vive. La verdad se vive. Voy a pedir a Carlos Guerrero que por favor lea Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Un ratito. Dos, cuatro. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cachetada para todos, ¿verdad? Claro, El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Carlos, lee también capítulo 4, versículo 20. cuatro veinte. Sí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nuevamente, ¿eh? El que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Entonces la verdad no solamente debe acompañar nuestros labios, pero debe acompañar nuestra vida. Para terminar el estudio de hoy, voy a leerles 3 versículos que son muy fuertes y que provienen de el libro de Apocalipsis. Abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 27. 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis 22, 15. Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No solamente ama, sino también hace mentira, que es lo que estábamos viendo hace un momento atrás. Entonces, repasamos el bosquejo. Dos problemas con la verdad. Los que quieren decir que la verdad es solo relativa, que no hay ninguna verdad absoluta y que todo depende con el ojo con que lo ves. No, existe una verdad absoluta y la tiene Dios. Segundo, los que no quieren conocer la verdad se exponen a las consecuencias, al juicio de Dios, que Dios los entrega a una mente reprobada y les da la capacidad de creerse las mentiras. Esos son los que no quieren creer en la mentira, en la verdad de Dios. Y por último, que hay una apostasía que está profetizada, ¿no? Ahora, como Dios es verdad, Dios quiere revelarnos esa verdad y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, y esa verdad tiene que alcanzar nuestros labios y nuestra conducta. Si somos hijos de Dios, somos hijos del Padre, que es la verdad. La verdad debe ser parte de nuestra vida cotidiana, nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar. Y por último, cuidado, porque obviamente los mentirosos no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ah? Bien con el estudio por hoy. Nos ha faltado mucha gente. Hay varios que no se han conectado. Miguel acaba de salir porque se le acabó la batería. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Pastor, en el caso de mi mamá y mi hermana Belkis, no se pueden conectar porque están quitando la luz. O sea, cortan la luz, la vuelven a poner. Y luego el horario, pues se les complica porque ella tiene que ir a traer a sus niñas a la escuela. Ya. Por lo del cambio. Ya. Bueno. Eso. Y yo tengo una pregunta, por favor, perdone. Sí. Eso cuando se refiere que los perros no van a entrar, ¿se refiere a las personas o a los animales? Uno. Los perros. Gatos Dos, entran, perros no. ¿Ah? Gatos entran, perros no. Mentira. Di qué No. cosa creo. En serio, habla en serio. Se refiere a personas. O sea, se refiere a personas, pues. Ok, y cuando dice ningún mentiroso, se refiere porque si no hay arrepentimiento, no puede entrar. Correcto, la persona que es hija de Dios tiene que vivir la verdad y luchar por la verdad, y si alguna vez, por alguna circunstancia, salen de sus labios alguna mentira, hay un cargo de conciencia, hay un dolor en el alma, porque sabes que no pertenece a ti, la mentira no pertenece a ti, por eso te sientes incómodo, te sientes mal.
Pero si tú estás consciente y te sientes bien con tu mentira, entonces estás diciendo que tu padre es el padre de la mentira, que es el diablo. ¿Está bien? Car- Carlos, Sí. y, y aquellos que se llaman cristianos y dicen que no necesitan ir a la iglesia, que no les hace falta congregarse porque ellos, bla, 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 tú sabes esto. eh, ¿Qué pasa con estas personas? Obviamente tienen un concepto bíblico distorsionado, se han educado probablemente con una doctrina distorsionada, equivocada. La Biblia es clarísima. No hay manera de darle vuelta a la Biblia cuando la Biblia habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quienes no se congregan en la iglesia, quienes no asisten regularmente a la iglesia y dicen que ellos no necesitan ir a la iglesia, lo que me están diciendo es que ellos no son parte del cuerpo de Cristo. Si ellos no necesitan del cuerpo de Cristo, quiere decir que no son miembros del cuerpo de Cristo. Obviamente estamos hablando de personas que todavía no han conocido al Señor a profundidad. La asistencia a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es optativa, es uno de los 10 mandamientos. Así como dice no robar, como dice no cometerás adulterio, cuando dice no matarás, también dice 6 días trabajarás y uno es para el Señor. O sea, a mí me da que hablar que haya gente que no entienda esto. O sea, esto es clarísimo. La Biblia menciona con claridad que nosotros debemos trabajar 6 días, pero uno es del Señor. La Biblia enseña que la iglesia fue fundada por Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, que murió por ella, y la Biblia enseña que nosotros debemos participar, trabajar, servir, ayudar, sostener a nuestra iglesia local. Si hay una persona que tiene un concepto diferente, quiere decir que tiene un concepto distorsionado, no le han enseñado correctamente, no sabe correctamente, y bueno, tendrá sus consecuencias, ¿no? Mm, Porque el que es parte del cuerpo de Cristo, entonces yo no, o sea, no tengo ninguna parte de mi cuerpo que se pueda desentender del resto, ¿no es cierto? O sea, todas las partes de mi cuerpo trabajan, sirven, ayudan, funcionan de alguna manera, ¿no? Y si hay algo que no funciona es porque está enfermo. Que dicho sea de paso, este viernes tengo la reunión en el hospital para que vean lo del hombro, ¿no? Si hay algo que no funciona, no es normal. No es que así sea la vida cotidiana, es que no es normal. Hay algo que está enfermo que no está funcionando. Entonces, esto hay que enseñarlo, hay que compartirlo con todas las personas que vienen a la iglesia, que por alguna razón, quizás por el trasfondo católico, muchas personas, incluyendo creyentes, creen que la asistencia a la iglesia es optativa, que la asistencia a la iglesia puede ser eventual. Y cuando una persona piensa así, está menospreciando al Señor Jesucristo, le está diciendo al Señor Jesucristo, voy a ir a la iglesia que tú fundaste cuando me sobre el tiempo. Cuando no tenga otra cosa que hacer, voy a visitar la iglesia por la cual tú moriste en la cruz y diste tu sangre y tu cuerpo en la cruz. Por esa iglesia que tú fundaste, yo, en cambio, voy a visitarla de vez en cuando. O sea, me parece que esto es algo bastante fuerte, bastante, bueno, ahí va, ahí va. Ahí estamos, ya creo que he sido bastante claro, ¿no? ¿Ok? sí, gracias. ¿Otra Uy, acá pregunta? en Lima, no, un comentario. Bien. Acá en Lima, aparte de las empresas que ahora con el mes del orgullo se sacan todos sus anuncios y todos sus logos con la bandera,
se suman las embajadas que debajo de su bandera inmensa ponen la bandera del LGTBQARZ y más. ¿Qué tal poder, no? ¿Qué tal poder de esta gente? Oigan, hay que reconocer, que detrás de esto hay un poder tan grande y tan poderoso que solo podemos decir que puede estar respaldado por el mismo diablo. O sea, es imposible que un concepto tan antibíblico sea parte de empresas que no tienen nada que ver. Nada que ver. O sea, ¿qué tiene que ver Adidas con el orgullo gay? ¿Qué tiene que ver Adidas con la comunidad LGTB? Nada, pero salen con su banderita. ¿Qué tienen que ver las embajadas? O sea, yo lo entiendo, digamos, organizaciones LGTB lo entiendo. Los grupos progresistas de izquierda, que esos ya perdieron la brújula hace rato, bueno, lo entiendo. Pero ¿qué tienen que ver empresas que son centros comerciales, empresas farmacéuticas, empresas deportivas? ¿Qué tienen que ver? Y están con la banderita atrás. ¿Qué significa eso? Hay un poder impresionante. Hay un poder a nivel mundial impresionante que está controlando hasta ese nivel todas estas organizaciones y empresas, y ese poder tan grande solo puede ser imaginado dentro del mismo corazón del diablo. Es decir, no es posible que alguien tenga tanto poder, ¿no? Entonces el diablo que está metido ahí ha logrado hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nada. Ya hemos visto nosotros cuando hemos hablado acerca de nuestro Dios, que nuestro Dios no solamente es soberano, sino es supremo. El diablo no está a la altura de nuestro Dios. Si nuestro Dios quiere aplastarlo, lo aplasta ahorita. Pero todo esto que está ocurriendo es parte de la profecía bíblica de los últimos tiempos para que se cumpla la corrupción y la degradación moral que va a dar cabida a la venida de Cristo. Cuando Cristo venga llevándose a su iglesia, empezarán los 7 años de tribulación con el anticristo, y después de los 7 años la iglesia regresa con Cristo a reinar. Está profetizado, nosotros lo creemos, así que esta gente que tengan sus 15 minutos de gloria, que disfruten de sus banderitas hasta que el Señor venga y el juicio caiga. Mientras tanto, para todos ustedes que me están escuchando, integridad, compromiso con su iglesia, servir al Señor en todo lo que podamos, darle al Señor lo que es del Señor, entregarle al Señor no solamente nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras capacidades, servir al Señor en todas las áreas posibles, cumplir con el Señor, con los mandatos para hacer que la obra crezca y avance, y hasta que el Señor venga y nos encuentre sirviéndole como debe ser. ¿Mm? Ok, pastor, yo tengo otra pregunta, disculpe. Sí. La palabra perros me parece una palabra muy fuerte para hacer llamado a las personas así. Porque por eso es que a mí me confundía, porque no sabía si era perro de animales o era como un tremendo insulto. Ajá. Te voy a leer un texto. Y el otro es, perdone, y el otro que acaba de decir usted, esos 7 años de tribulación, ¿por qué son 7 años de tribulación? La gente que llegue a quedarse va a tener el chance después otra vez de qué sé yo, de arrepentirse, de buscar de Dios. Durante los 7 años de tribulación. ¿Sí? ¿O después? No, durante los 7 años de tribulación. Durante los 7 años de tribulación sí tienen oportunidad de arrepentirse, pero la van a luchar porque los van a perseguir, los van a torturar antes de matarlos. Entonces,
Ellos van a pasar la peor parte, van a ser digamos, los rezagados, los que se quedaron, los que sabiendo el evangelio, cuando venga el arrebatamiento, se encuentren que se quedaron acá. Esa gente tendrá que luchar por su propia vida porque el anticristo se va a ensañar con ellos. Pero sí tienen oportunidad de arrepentimiento. Y te leo un texto bíblico, Fanny. Sí, por favor. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice. Ok, perdone, porque como estoy en la calle, a ver, dice. El que dice guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ese. Correcto. Ahí te dice, te explica quiénes son los perros. Los perros son malos obreros y personas que mutilan el cuerpo de Cristo. O sea, son gente que está metida en la iglesia de alguna manera y son obreros fraudulentos y son gente que destruye el cuerpo de Cristo. Y el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces a eso se refiere con los perros. Son estas personas que causan daño al cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso les llaman perros. Y hay otro texto bíblico de Jesús hablando y diciendo que no le tiremos las perlas a los chanchos. A ver, espérate, te leo el texto igual. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿De dónde viene esto? Del texto que habla, déjame sacar la viga que está en tu propio ojo y no estés mirando la astilla en el ojo de tu hermano. O sea, la gente que está atrás criticando a los demás y tienen una viga en su ojo y entonces no discutas con ellos. La Biblia dice, no le tires a perlas a los chanchos, a los cerdos, ni des lo santo a los perros. O sea, cuando está hablando de personas, en realidad son personas mala leche, ¿no? Mala gente, gente que tiene maldad en el corazón, y la Biblia les llama perros, porque el perro vuelve a su vómito. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues entonces, vamos a orar para terminar con el estudio de hoy. ¿De acuerdo? Padre, gracias por este estudio del día de hoy. Ten misericordia de nosotros, enséñanos a vivir en la verdad. Enséñanos no solamente a hablar verdad, sino vivir en la verdad. ¿Cómo podemos amarte a ti si no amamos a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos vivir una fe auténtica contigo si no tenemos una fe auténtica con la gente que nos rodea? Padre, enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les guarde. Pastor, espere, antes de salir. Gracias. Hugo tiene una pregunta. No es una pregunta. A ver. Hay algo que me ha llamado siempre la atención, que dice que cuando nací, el ser gay era prohibido. Luego aceptado y escondido. Hoy es un orgullo. Espero morirme antes de que sea obligatorio. Qué bueno, qué bueno. Dios los bendiga, tengan una buena semana. ¿Puedes ponerlo en el chat, por favor? Ponlo en Señora. el chat, por favor. Está Ponlo bueno. en el chat, dicen. Vale, los voy a colocar. Gracias, que te bendiga. Chao. Un abrazo, Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Carlos. El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.